Muy buenas tardes a todos, gracias por estar aquí, tanto profesores como estudiantes. Hoy estamos iniciando la tercera sesión del seminario de discusión teórica interna de nuestro Departamento de Estudios Internacionales y tenemos la suerte de tener como expositor al profesor Agustín Courtoisí. Bienvenido, Agustín. Agustín nos va a hacer una exposición sobre los 500 años del Príncipe, Maquiavelo, poniendo énfasis en los aspectos éticos y epistemológicos de su obra y en particular del Príncipe. Yo diría que sin más le dejamos la palabra a Agustín a los efectos de que podamos tener tiempo para las discusiones posteriores. Gracias, Agustín, adelante. Los aniversarios siempre son la excusa para visitar o revisitar autores que de pronto no los teníamos en la vitrina. Los 500 años del Príncipe son una oportunidad de estas y esto genera algunas particularidades. En el texto que yo circulé con el pedido de que a su vez no lo circularan ustedes, porque es una cosa que está en proceso, hice referencia a un congreso que se tituló Maquiavelo Intemporal, organizado por la Universidad de la República y otras instituciones. Y de alguna manera en ese congreso se puso en evidencia esto que digo, o sea, el aniversario permitió retomar algunos temas de la ciencia política, retomar algunos temas de interés ético, de interés epistemológico. Y esto no significa que Maquiavelo no haya estado en el tapete decididamente, desde luego que se hicieron interpretaciones y lecturas, pero pienso que Maquiavelo en alguna de las intervenciones del Congreso, en el cual tuve el honor de participar, fueron más bien el nombre de un síntoma, necesidades de hablar de lo político y lo social desde un lugar que no es el que habitualmente se habla, necesidades de vincular precedentes, es decir, de hilvanar algún proceso, alguna línea de investigación muy contemporánea, muy actual, con un presidente de algún modo prestigioso, como Maquiavelo, ¿no? Yo lo que voy a hacer en estos minutos es hablar de Maquiavelo. Con un colega en el Congreso, antes de mi exposición, me preguntaba algo así como: ¿y lo que tú dices está en consonancia con lo que dice Quentin Skinner? O lo que tú dices, o sea, lo que importaba no era lo que yo dijera de Maquiavelo, sino si lo que yo decía estaba acorde con las lecturas más o menos recientes que se han hecho de Maquiavelo. Y yo respondí como los radicales islámicos, ¿no? Si coincide con el Corán, está todo bien, y si no, mala suerte, ¿no? O sea, si Quentin Skinner coincide con lo que yo digo, bienvenido sea. Yo conocí un texto de Skinner en 1984, una edición en español que se hizo del autor, yo estaba todavía en el IPA, y desde luego que no pongo el ejemplo de este autor como una especie de crítica anticipada a lo que es la endogamia académica, que habla de la crítica, y se olvida de lo que decía el autor y de los problemas a los cuales el autor señalaba. Al contrario, recomiendo calurosamente a Skinner y otros autores que voy a recomendar, en particular el caso de Skinner, porque planteó la temática de la libertad positiva y la libertad negativa. Los que estamos más aficionados a los autores que a veces Skinner llamó góticos, como Hobbes o el propio Isaiah Berlin, muy posteriormente, estamos muy acostumbrados al concepto de libertad negativa. En cambio, Maquiavelo, sobre todo a través, no tanto del Príncipe, sino de los discursos sobre la primera década de Tito Livio, pone un énfasis en esta noción positiva de la libertad que me parece que vale la pena revisitar verdaderamente. Pero entonces, yo no voy a hablar de la crítica, no voy a hacer una suerte de recomendaciones bibliográficas, excepto que sea estrictamente necesario. No voy a hablar tampoco de historia. Algún alumno o algún colega que no estaba en estos temas me preguntaba la pertinencia de hablar, además del Príncipe, hablar de los discursos sobre la primera década de Tito Livio. Yo quedé con la impresión de que la persona creía que Tito Livio era una suerte de emperador romano y que la primera década sería la primera parte de su gobierno. No se trataba de un emperador, sino de un historiador que vaya si tuvo vínculo
con emperadores, pero era un historiador y se le llaman las décadas a los agrupamientos de sus libros, ¿no? A las etapas, a la periodización de sus etapas. Entonces, yo no voy a hablar de historia y no voy a hablar de la crítica. De lo que sí me propongo hablar es de algunas dificultades grandes que suscita la lectura de Maquiavelo, sobre todo cuando es traída para refrendar líneas de investigación actuales o en un tiro de alto vuelo refrendar políticas basadas de alguna manera en lo que fue la perspectiva de Maquiavelo. Entonces, yo creo que desde el punto de vista epistemológico hay una primera cuestión que debemos señalar y que tiene que ver con lo que voy a hacer al final de la charla. Voy a traer dos casos que son el 11M de Aznar y la intervención del INDEC en la Argentina, dos casos contemporáneos, y la pertinencia de vincular el Maquiavelo con dos sucesos de esa naturaleza seguramente irritará metodológicamente a muchos. ¿Cómo vamos a hablar de algo, de un pensamiento de hace 5 siglos y tratar de hacerlo calzar con sucesos políticos contemporáneos? Bueno, yo creo que allí ya tenemos un interesante punto epistemológico que tiene que ver con la idea de que la antropología posmoderna, el relativismo histórico, las distintas formas de relativismo cultural nos han hecho tentar en exceso por la idea de la inconmensurabilidad de las experiencias. Las culturas serían inconmensurables y no comunicables, los periodos históricos también lo serían. Creo que yo lo que invito es a considerar lo que voy a decir no en términos de un ataque a estas perspectivas, porque dicen cosas muy, muy interesantes, sino en el sentido de cambiar el todo por algo. La pequeña coincidencia no aspirando a una generalidad. Si realmente creyéramos de modo tan brutal en la incomunicabilidad de las culturas y de las experiencias humanas, yo creo que deberíamos llamarnos a silencio. No tendríamos nada que festejar o que revisitar después de 5 siglos, porque está tan distante Maquiavelo, y si nosotros tenemos la experiencia personal de qué distantes son nuestros gustos de nuestros padres o nuestros abuelos, algo que percibimos en un par de generaciones, ¿qué no ocurrirá cuando se trata de 5 siglos de distancia? Yo lo que insisto es en que más allá de la variación de las experiencias, más allá de que hay zonas de incomunicabilidad que a veces ocurren entre personas de una misma época, con contemporáneos, con compañeros de clase, con colegas, a veces tenemos diferencias tan profundas que ni siquiera las podemos verbalizar. Yo lo que quiero hacer una apuesta para encontrar elementos similares entre las experiencias humanas de hace muchísimos siglos y las nuestras, lo cual no significa de ahí que yo deduzca que todo lo que se dice en El Príncipe tenga una aplicación punto por punto en el día de hoy, tampoco en los discursos o en algunos otros casos. El primer apoyo que podríamos tener desde un punto de vista metodológico para hacer esto es lo mismo que hace Maquiavelo, es decir, Maquiavelo ha sido calificado como un neorromano. ¿Por qué? Porque se inspira en experiencias históricas que distan de él muchos más siglos que lo que dista Maquiavelo de nosotros. Por lo tanto, yo no lo propongo ni como un dogma, ni como una nueva regla metodológica, algo así como ignoremos el relativismo cultural y el relativismo histórico, no lo propongo como una norma de semejante naturaleza. Lo que digo es que me parece pertinente indagar, darle un crédito provisorio a cualquier autor cuando nos dice que hay una sustancia humana más o menos idéntica más allá de ciertas experiencias históricas. Eso es lo que hace que en sus libros permanentemente apele al caso de Esparta, de la Venecia de otros tiempos y no de los tiempos de él, a Roma, a Atenas, y el único presupuesto que permite acercar esas experiencias a lo que era el presente de Maquiavelo es simplemente la asunción de que algunas cosas en común tenemos los seres humanos. Insisto, de lo contrario, hoy miraríamos los 500 años del Príncipe con un gesto de silencio y pasaríamos a algún tema supuestamente más actual. Entonces, hecha esta primera aclaración, hay que hacer algunas otras. Maquiavelo es engañosamente fácil, la lectura del Príncipe en particular es engañosamente fácil. Y acá tenemos el primer problema de lectura. Los que venimos de la filosofía estamos a lo largo de los años absolutamente convencidos que poner a los estudiantes
frente a lecturas de una enorme densidad les va a hacer bien en el resto de su vida, incluso si no se dedican a la filosofía. Yo tuve el gusto de participar un semestre con el profesor Héctor Massa hace ya muchísimos años, que pasó un semestre entero en una página de la lógica de Hegel, en una página. Estuvo todo el semestre, por supuesto, hilvanando hacia otras lecturas. Cuando llegó la última clase del semestre había llegado a la última línea. Estuvo un semestre en una página de la lógica de Hegel. Y él decía que a la filosofía se entra por cualquier puertita. Entrando por cualquier página de cualquier gran obra filosófica, uno entra a toda la filosofía universal. Eso nos preparó para digerir textos de enorme densidad. Y como diría Rubén Tani en una entrevista hace poco con él, es como hacer pesas. Después de que pudiste entrar a la lógica de Hegel, o algunos textos de Aristóteles, o por qué no, algunos diálogos de Platón, aunque comparado con filósofos contemporáneos, Platón es encantador, realmente se puede leer cualquier cosa. Después de que uno se domestica a darse contra esos textos de esa dificultad, realmente después se puede leer cualquier cosa. El caso de Maquiavelo es diferente la dificultad. El Príncipe es extraordinariamente fresco, hay algo de actualidad en el sentido más lineal del término. Me voy a permitir leerles algunas frases para que entiendan de qué estoy hablando, ¿no? Esta es una edición de homenaje de la editorial Ariel. Ha habido otras. Les leo algunas cosas que son de absoluta actualidad y sensatez. Dice en el capítulo 6, se debe pensar que no hay cosa más difícil de tratar, ni más dudosa de resolver, ni más peligrosa de manejar, que hacerse responsable de introducir nuevas disposiciones. Porque el introductor tendrá enemigos, o tendrá por enemigos a todos aquellos que se aprovechan de las viejas disposiciones, y al contrario tendrá por tibios defensores a los que se benefician de las nuevas. Para quienes hemos estado al costado, o todavía estamos al costado de grupos políticos, sabemos la inmensa dificultad de colocar una idea nueva, cuando quedarse quietos y hacerlo de siempre nunca va a ser criticado. En cambio, si llega a ocurrir algo con la idea nueva, ya se sabe a quién se va a señalar como culpables. Las siguientes citas de Maquiavelo las voy a hacer en el sentido de hacerles entender esta idea de la engañosa facilidad del autor, que nos sitúa en otro registro de lectura, pero además en algo que debería ser medular de estos minutos de conversación acerca de los 500 años del Príncipe, y es que el maquiavelismo original es algo semejante a las lecturas directas de Marx o de Engels, que muchas veces no tienen nada que ver con los marxistas ni con los engelsianos. Las lecturas directas de Maquiavelo están llenas de grados, de equilibrios, de limitaciones. En cambio hay un maquiavelismo degradado que se queda en sus reclamos más obvios, en sus consejos más obvios de tolerar la mentira, recurrir a la violencia si es preciso, y otras cuestiones de las cuales nos vamos a referir. O sea, el juego delicadísimo de equilibrios que hay en el autor es algo así como un perfume que es lo primero que se degrada cuando Maquiavelo circula en los intereses políticos contemporáneos o en las lecturas apresuradas de los estudiantes que ven que Maquiavelo calza perfectamente con determinadas conductas políticas contemporáneas. Entonces lo primero es, si usted quiere ser maquiavélico, no olvide los matices, las autolimitaciones. Si usted quiere ser maquiavélico, no lea solamente El Príncipe. Leer solamente El Príncipe es ver la mitad de la foto de la obra de Maquiavelo. El primer gran complemento de Maquiavelo son los discursos sobre la primera década de Tito Livio, y la falsa aporía de que es un republicano en los discursos y que en cambio es un autoritario en El Príncipe es una falsa aporía que para quienes han leído ambas obras se disuelve en este juego de grados, de matices, de autolimitaciones. Fíjense lo que dice Maquiavelo. Hay una controversia, si es mejor ser amado que temido o al contrario. Se responde que se querría hacer lo uno y lo otro, pero dado que resulta difícil reunir las dos condiciones juntas, es mucho más seguro ser temido que amado, si te tiene que faltar una de las dos. Porque de los hombres se puede decir que en términos generales son ingratos, volubles, falsos, simuladores y disimuladores, porque el amor es un vínculo de obligación que al ser los hombres malos se rompe a la mínima ocasión frente a la utilidad propia,
pero el temor procede de un miedo al castigo que no te abandona jamás. Sin embargo, en muchos otros lugares, frente a esta idea de que es mejor ser temido que amado, Maquiavelo insiste: no hay que ser odiado. El príncipe no debe tornarse en alguien odioso, porque si no el pueblo tarde o temprano le va a cobrar sus cuentas. Entonces, es preferible ser temido a ser amado, pero también es preferible ser temido a ser odiado. O sea, nada de excesos. Insisto en esta idea: Maquiavelo es un pensador moderno, y si habilitó la crueldad, fue una crueldad de tipo instrumental. Cuando los radicales islámicos, frente a alguna carpa de Médicos Fronteras en África, donde se está administrando vacunas contra la polio a los niños, estos radicales se enfrentan a esas carpas con metralletas y matan niños y matan médicos, eso no es maquiavélico, eso es una crueldad primitiva, es una crueldad sin más. Algunos ejemplos que pongo de algunos episodios de la política exterior de Estados Unidos no es nada maquiavélico, es tan grosero y evidente que se parece mucho más al asesinato de los Médicos Sin Fronteras que a los prudentes y equilibrados consejos de Maquiavelo respecto de la declaración de la política, de las acciones de la política. En esta línea, entonces, no perder los matices. Es irresistible leer esta cita que no pensaba leer, pero los hombres por lo general juzgan más a través de los ojos que de las manos, porque todos ven, pero pocos tocan. Cualquiera ve lo que pareces, pero pocos se dan cuenta de lo que eres realmente, y estos últimos no se atreven a oponerse a la opinión de muchos que tienen la majestad del Estado que los defiende. Esta preocupación por la imagen de Maquiavelo, y esto sí, sobre todo en El Príncipe, realmente tiene una contemporaneidad notable. Lo cual no nos va a impedir, cuando hagamos alusión, si tenemos tiempo, a los episodios de la intervención del INDEC, incurrir en algo que ocurrieron los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Creer que el relato puede cambiar la realidad. Creer que si yo altero las cifras de inflación y de precios al consumo, yo estoy alterando la realidad. Esta excesiva creencia en que la construcción del relato termina construyendo también la realidad es una suerte de conducta mágica tan grosera en sus resultados que se sabe enseguida. En un mundo globalizado la mentira tiene las patas más cortas que nunca. Y la estafa del INDEC fue no seguir los consejos de Maquiavelo. No solamente se hizo evidente enseguida, porque cuando la intervención de Guillermo Moreno se fue a presionar a las empresas que proveían los datos, eso se enteró todo el mundo. Eso es tan infantil como poner el termómetro en un vaso de agua fría para que el médico no sepa la fiebre que tengo. Eso es de una grosería, de una ingenuidad. Es la ingenuidad del mal, que me gusta definirla. Es un maquiavelismo degradado hacer ese tipo de cosas. Y se supo tan rápido que enseguida surgieron amanuenses para decir, bueno, sí, fue un fraude, lo del INDEC, pero fue un fraude patriótico. Porque como el índice de precio del consumo y la inflación estaba ligado a obligaciones del gobierno argentino, entonces tenía un sentido patriótico. Regresemos a Maquiavelo, que tenía otro tipo de equilibrios, tenía otro tipo de matices. Él decía también: ¿por qué hay tanta distancia de cómo se vive a cómo se debería vivir, que el que deja lo que se hace por lo que se debería hacer aprende más rápidamente la ruina que su conservación? Porque un hombre que quiera hacer siempre el papel de bueno es obligatorio que se arruine entre tantos que no lo son. Por lo que es necesario, si el príncipe se quiere mantener el poder, aprender a poder no ser bueno y hacerlo o no según la necesidad. Bueno, esta suerte de cinismo político tan evidente, en el contexto donde está la frase que pertenece al capítulo 15, está llena de graduaciones, de matices, igual que en el caso de la crueldad. Es posible que conquistar el poder requiera una violencia inicial y durante algún tiempo una violencia sobre los ciudadanos, pero es condenarse a la ruina pensar que la violencia puede ser el sistema, si no se tiene apoyo popular. Entonces no se es maquiavélico si se usa la violencia per se y no en el momento adecuado. Estas breves frases ya traen algunas cuestiones de tipo epistemológico y algunas cuestiones de tipo ético. En lo que tiene que ver con
con lo ético, esto nos recuerda muchísimo lo que posteriormente desarrolló Max Weber acerca de las dos éticas, la ética de los principios o de la convicción y la ética de la responsabilidad. La ética de la responsabilidad es tan ética como la otra, como el que quiere sostener los principios a rajatabla. Creo que Maquiavelo se está inclinando por una suerte de ética de la responsabilidad. Solamente un político responsable puede estar diciendo la verdad todo el tiempo. Solamente un político irresponsable puede atarse a los principios de tal modo que esto involucre situaciones peores a las que se pretende evitar. Está casi en los manuales de ética, ¿no? Si yo me convierto en un kantiano fanático y albergo en plena Alemania nazi una familia judía, cuando venga el oficial a la puerta y me pregunte, ¿hay una familia judía aquí? Yo, en honor a la verdad y a la lógica, a la ética de los principios, debiera decir, sí, acabo de esconder una familia judía aquí. Si soy un kantiano fanático, debiera decir eso. El ético de la responsabilidad obra de otra manera, porque entiende que una mentira es un mal moral, es un vicio moral, pero una familia, sea judía o de cualquier otra pertenencia, es un mal mucho mayor. Entonces, lo que está planteando todo el tiempo Maquiavelo es razonar en términos de la ética no es la decisión entre el bien y el mal a rajatabla como absolutos, sino entre el mal mayor y el mal menor. Ahora, ahí es donde entran los matices, y para los matices no hay libro que nos ayude. En un texto de Mario Vargas Llosa se hace un elogio de Charles de Gaulle. El texto se titula La moral de los cínicos y dice una cosa muy interesante. Primero comienza con esta distinción de las dos éticas weberianas y elogia a de Gaulle, porque cuando de Gaulle llega al gobierno en 1958, pronuncia una serie de discursos de cierta vaguedad y ambigüedad. Él se proponía descolonizar África. Quería terminar con las colonias francesas en África, pero no lo podía decir. Vargas Llosa lo dice textualmente de este modo: con algunas pequeñas mentiras, algunas medias verdades, se fue llevando todo a un punto en que se logró su propósito. Es muy diferente esta actitud de alguien que está buscando el momento oportuno para decir una verdad, que la de quien comete actos que van a durar muy poco tiempo en revelar su verdadera naturaleza. En los discursos Maquiavelo dice una frase formidable: el tiempo, padre de la verdad. El tiempo, padre de la verdad, o sea que a la larga todo se sabe. Hay casos que no son tan claros, tan groseramente claros y no maquiavélicos en el sentido de lo burdos que son, como el caso de la estafa del INDEC en la Argentina. Hay casos que, si nos apoyamos en Vargas Llosa, tienen hasta un sentido de estadista: mentirle al pueblo francés para irlo acostumbrando a que las colonias son mala cosa. Hay otros episodios situados en el medio. Cuando los atentados de Madrid del 2004, Aznar atribuye a la ETA los atentados. En 3 días había elecciones. Esas elecciones estaban ganadas para el Partido Popular. Sin embargo, se termina sintiendo, la opinión pública termina percibiendo que no se manejó bien esa crisis, que incluso se mintió a la gente, y ese candidato que era casi seguro ganador pierde por lo menos 2 millones de votos que eran seguros. Entonces esos casos ya son más difíciles. En 3 días las revelaciones que iban apareciendo, era bastante claro que todo estaba apuntando mucho más hacia Al-Qaeda que hacia la ETA. ¿Qué decir durante 3 días? Estos son los casos límite. ¿Fue maquiavélico? No lo fue. Si tuviéramos tiempo de analizar el caso, veríamos que no lo fue. Aznar llamó a todos los dueños de los diarios y de los principales medios de comunicación para decirles: tenemos la plena certeza de que fue ETA. Y después, cuando ya la mentira se estaba cayendo sola, intentó presionar a embajadores. Y en un mundo global, si hasta Maquiavelo decía: hace ciertas cosas pero que no se noten, en un mundo global, tu prensa, tu opinión pública no puede competir contra la opinión pública del extranjero, que está apuntando todo o toda hacia un atentado del terrorismo islámico. ¿Me explico? O sea que hay casos en los cuales ya es mucho más dudoso.
decir si estamos ante maquiavelismo degradado por lo grosero, por lo evidente, o estamos, como en el caso de Gaulle, en medias verdades o medias mentiras que pueden ser útiles en términos del Maquiavelo original. Hay algo muy importante que quiero mencionar del Congreso de los otros días, que está revisado en el documento borrador que circulamos. Uno son las declaraciones del doctor Cafera, la ponencia del doctor Cafera, donde muestra una dificultad, una tensión entre las normas y el comportamiento de los pueblos. La idea es que el capitalismo estaba necesitando contratos confiables. Entonces el consejo de Maquiavelo al príncipe, miente si lo necesitas, incumple las promesas si es conveniente, podía estar desfasado de la necesidad histórica del capitalismo de contar con contratos confiables. Y allí el doctor Cafera se permite un análisis. Todo esto está en la página del Congreso, están todos los audios completos y los resúmenes de las ponencias. El doctor Cafera dice una cosa muy interesante. En realidad, tal como dice Maquiavelo en los discursos, no recuerdo si lo dice en el Príncipe, en los discursos seguro que lo dice, cuando la gente obra bien, espontáneamente no hacen falta las leyes. Muchas de las leyes se hacen precisamente contra los primeros impulsos de las personas. Entonces esto introduce una reflexión muy interesante, de la cual no me puedo ocupar aquí, que es el sentido de las leyes en Maquiavelo y el sentido que hoy podemos tener percibido como tensión entre las normas y las costumbres, entre si la norma debe ser una suerte de emergente que simplemente le da formalidad a una relación de fuerzas dada, a unas tendencias dadas, o por el contrario, las normas están intentando corregir lo que está haciendo la gente. Yo recuerdo dos casos históricos donde más bien me confirman lo que dice el doctor Cafera. Quienes vieron Lincoln saben que la abolición de la esclavitud fue un proceso formal donde no había las voluntades que uno hubiera esperado frente a un acontecimiento histórico y que la cultura no se cambia con una ley. En el caso de la India, cuando a mediados del siglo XX se abolieron por ley las castas en la India, se produjo una suerte de voluntarismo jurídico. Las castas siguen vivitas y coleando. La norma no manda mágicamente la realidad. Pero este es un tema sobre el cual no me puedo ocupar ahora. Insisto en otra ponencia de la profesora Isabel Clemente, que dice en algún momento que es imposible prescindir del lenguaje valorativo. No solamente en política, sino que también en ciencia política. Esto es una afirmación muy desafiante, ¿no? Porque lo primero que uno piensa es seguir la regla metodológica. Si estoy haciendo ciencia rigurosamente, debo dejar de lado toda valoración moral. En metodología hay muchos mandamientos, ¿no? Pero hay dos por los cuales deben empezar los niños. El primero, evitar la falacia naturalista. De lo que es no surge el deber ser. Pero tampoco la otra, la falacia prescriptivista que describió Bertrand Russell. De lo que debería ser no debemos deducir lo que es. Por ejemplo, si yo creo que la historia no es más que la lucha de clases, entonces acomodar todos los registros que tengo de la descripción de una sociedad dada para que calcen en ese previo compromiso ideológico. Entonces hay que evitar las dos falacias, la naturalista y la prescriptivista. Pero Isabel Clemente está tratando de decir otra cosa, está tratando de señalar, por ejemplo, el lenguaje encendido, ya no valorativo, del último capítulo del Príncipe. No se los voy a leer ahora porque todavía nos quedan unos pocos minutos para todo lo que deberíamos estar diciendo, pero la idea que es un llamado al coraje de los italianos, al valor de los italianos, con esa obsesión de unificar Italia fragmentada y dividida. Pero además, en los discursos, por eso insisto en esta idea, no se puede leer solamente el Príncipe. Para entender el Príncipe hay que leer también los discursos sobre la primera década de Tito Livio. En la primera década de Tito Livio hay unas páginas dedicadas a cuál es el origen de la distinción entre el bien y el mal. Hay una enorme preocupación ética en Maquiavelo, lo que pasa que es un hombre que está tratando de desarrollar una técnica. Mientras se desarrolla una técnica, no se puede meter las valoraciones. Una vez obtenidas las descripciones adecuadas de los comportamientos humanos y sociales, recién ahí podremos dar consejos al Príncipe. El ejemplo más claro es el que yo propuse en el documento que circulamos.
Y esto tiene que ver con algo que se ve en las ciencias físicas. En cinemática yo describo los movimientos de un punto móvil respecto de un eje de coordenadas. Las curvas que describa ese móvil no pueden ser juzgadas moralmente. Ahora, el día que las ecuaciones de la cinemática me permitan construir autos, la discusión moral acerca de si yo debo usar un auto para un atentado terrorista o usar un auto como ambulancia ya es otra cosa. O sea, nadie se salva de que en algún momento nos llame a sala la ética. Pretender que se pueda hacer política sin ética se puede hacer por un rato. Es tan absurdo y tan ingenuo en el fondo como pretender que se pueda hacer ética sin política. Aquellos que pretenden hacer ética divorciada de las circunstancias concretas, sociales e históricas, están cometiendo una ingenuidad. Entonces, señalamos, o apenas señalamos, puntos para seguir investigando. La importancia de lo valorativo en la ciencia política, en las ciencias sociales en general, la importancia de tener una visión un poco más matizada de la ética y pensarla más en términos weberianos que en términos de absolutos kantianos. Y tal vez importa muchísimo, junto a estos ejemplos que invito a desarrollar, ¿no?, como es el caso de Aznar y el 11M y el caso de la intervención del INDEC, a pensar las cosas en sus matices, en su justo punto. Cuando los Estados Unidos, para capturar al general Noriega, antiguo aliado, mata a 5.000 personas, eso es de una enorme grosería. Cuando en la guerra de Irak mueren 116.900 civiles frente a 4.800 combatientes estadounidenses, eso no es maquiavelismo, eso es la ingenuidad del mal, sería la degradación del maquiavelismo, es un enorme error muy, muy difícil de defender si soy coherente con lo que me dice Maquiavelo, con lo que nos dice Maquiavelo. Ningún resumen apresurado sustituye la lectura directa del autor. Antes de Skinner, antes de leer Isaiah Berlin, antes de volver a visitar a Hobbes, hay que ir directo al Príncipe y a los discursos. Les pido que piensen en imágenes para terminar. Hay una imagen muy célebre de Maquiavelo, que yo debo tenerla por aquí, que es la imagen más enigmática de toda la historia después de la Gioconda. Yo pienso en un funcionario que acaba de hacer una picardía. No tengo aquí la fotografía de la estatua de Maquiavelo, mucho más pensativo. Yo quiero cambiar el funcionario pícaro que da consejos al príncipe con el anticipo del pensador de Rodin, que representa esa estatua de Maquiavelo, que es muy diferente. Y a lo cual agrego, el príncipe, y con esto terminamos, el príncipe se dedicó a Lorenzo II, era un Medici. No confundirlo con su abuelo, Lorenzo el Magnífico, benefactor y demás. Hay cosas que son inolvidables para no confundir a estos personajes. Lorenzo II, al cual le dedica el príncipe, murió de sífilis. En cambio, Lorenzo el Magnífico tenía una actitud prosocial que, más allá de otros defectos, que calza más con la sugerencia de Maquiavelo que con lo que nosotros pensamos o podríamos pensar de Lorenzo II. El escudo familiar de Lorenzo el Magnífico era muy interesante, muy interesante. Era una serie de circunferencias formando una suerte de círculo que van como en cierto dinamismo. Arriba de todo, con alguna flor de lis, era propiamente la identificación de Lorenzo el Magnífico y de la casa que representaba. Las otras esferas no tienen dibujos, están coloridas de la misma manera. Esa es la idea del tiempo vuelve, el tiempo retorna. Para adentrarnos en Maquiavelo tenemos que pensar en esas circunferencias que en un momento histórico culminan en Lorenzo el Magnífico, pero después el ciclo sigue y controlar el ciclo depende de seguir los consejos del príncipe en particular. Si no lo comprendemos en aras de un relativismo histórico y si no lo comprendemos pensando que no nos puede enseñar nada alguien que escribió hace 5 siglos, cometeríamos la misma estupidez que podría haber cometido Maquiavelo
si no hubiera tratado de tomar enseñanza de esas experiencias gloriosas que fueron Atenas, Esparta y otras realizaciones humanas admirables, por más que estaban separadas siglos de la vida de Nicolás Maquiavelo. Muchas gracias.